el relato de esta ocasión les traigo una historia bastante interesante, la cual, seamos honestos, a pesar de los años, se siguen repitiendo estas situaciones una y otra vez. Parece ser que la naturaleza del humano es seguir cayendo y tropezando con las mismas piedras. Sin embargo, les recomiendo que presten mucha atención a las enseñanzas dejadas por esta leyenda. Créanme, no quieren terminar como los hermanos de esta historia, y mucho menos como la hermana más joven. Sin más preámbulos, les presento la leyenda del fantasma de la monja. Antes de empezar con el relato, les aclaro, esta historia sucedió en el siglo XVI en las calles de Guatemala y Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Para quienes no son de aquí de la Ciudad de México, rapidísimo les comento, ¿se pueden visitar estas calles todavía hoy en día? Claro que sí. De hecho, lo único que ha cambiado en los nombres de estas calles es que ahora son llamadas repúblicas. República de Guatemala, República de Argentina, República de Uruguay, de Brasil, todas son repúblicas, pero sí, se pueden visitar. Y de hecho, las calles de Guatemala y Argentina se encuentran en la parte de atrás de Palacio Nacional. Si ustedes quieren visitarlas, lo único que tienen que hacer es caminar y cruzar Palacio Nacional hasta llegar a la parte de atrás de la edificación, y llegado a este punto simplemente tienen que virar a la izquierda y créanme, muy pronto estarán en su destino. Claro que bueno, si ustedes quieren visitar el hogar de esta familia, va a estar un poco más complicado eso. Parece ser que las personas que en estos tiempos son propietarios del inmueble, pues no se toman a bien el que lleguen algunas personas a visitar esta casona. Dicho esto, bueno, están advertidos. Es tiempo de pasar a la leyenda. Los protagonistas de esta historia son los interesantes hermanos Ávila, 3 personajes que en su momento poseían cierta reputación bastante interesante dentro de la sociedad de México. Sus nombres: Alfonso, Gil y María. A pesar de la impresionante fortuna que poseían los 3, la verdad es que todos se distinguían por ser personas amables, por ser personas que se llegaban a interesar por ciertas cuestiones, por ciertas personas, por ciertas causas, y sin ningún inconveniente se les podía llegar a tomar como gentes de bien, personas que a pesar de la posición económica tan holgada que poseían, pues se daban todavía el tiempo de ayudar a otros. Esto, aparte de que les brindaba una vida llena de lujos, lo cierto es que hacía que los personajes de esta leyenda, pues dentro de lo que cabe, no tuvieran tantos problemas dentro de la sociedad de la época. La verdad es que sí, tenían una vida bastante tranquila hasta que llegó cierto personaje a la historia de la familia, un hombre de apellido Arrutia, el cual desde un principio causó las sospechas de los hermanos Alfonso y Gil. ¿Por qué? Bueno, porque él llegó a la casa familiar declarando el profundo amor que tenía por su queridísima hermana María, y junto con ello llegó afirmando que pretendía casarse y responderle a la muchacha con todas las de la ley. No obstante, desde el inicio, tanto Alfonso como Gil notaron ciertos ademanes que no los convencían. Algo no parecía ser completamente honesto en Arrutia, y bueno, se podría decir que poco a poco el tiempo les fue dando la razón. De hecho, sí,
adelantándonos un poco a este asunto, Arrutia lo único que quería era poder acceder a la fortuna familiar. Y bueno, por supuesto, María era la llave para ello. Por supuesto que después de ser presentado a la familia y de que los padres, dentro de lo que cabe, aceptaran un poco al sujeto, bueno, las cosas se tornaron bastante malas para el tipo porque en cierto desliz comentó algo que no tenía que comentar a las personas equivocadas, y dicha información llegó a los oídos de los hermanos Ávila. Así es, Alfonso y Gil se enteraron de las intenciones nada honestas de Arrutia y lo buscaron completamente enfurecidos con el propósito de evitar el matrimonio a toda costa. Al encontrarlo, lo primero que hicieron fue pedirle que se marchara, que se largara. No querían verlo, no querían problemas y simplemente buscaban que su hermana no sufriera demasiado. Por supuesto, no quería dejar pasar su mina de oro y se negó rotundamente. A lo que ellos, le ofrecieron una cantidad considerable de dinero con la afrenta de que tenía que marcharse ya. Así es. Eso era lo único que ellos buscaban y de hecho Arrutia era lo único que quería. Entonces al final, cuando recibió aquella suma de dinero, pues simplemente aceptó y se fue, lo cual lógicamente provocó que María quedara completamente destrozada. Se dio cuenta de que las intenciones de aquel hombre no eran sinceras y lógicamente el haber sido embaucada por sus palabras le provocó mucho dolor, lo que a su vez la sumió en una depresión bastante profunda, la cual estuvo viviendo por más de 2 años con esa condición. Sus hermanos, sin saber qué hacer, completamente desesperados por el estado en el que se encontraba María, pensaron que iba a ser buena idea el hecho de reclutarla en un convento. Creían que el ambiente de un lugar enclaustrado ayudaría a que María superara el dolor y la pérdida tan fuerte que le había dejado la partida de Arrutia. Entonces, con la decisión tomada, los hermanos llevaron a María al antiguo convento de la Concepción. Eso asegurándose de que el ambiente, que el acercamiento a Dios, que el tema de la reclusión y el convivir con otras mujeres en un ambiente controlado, pues le haría bien, le caería bien. Triste, pero a veces la familia comete esa clase de errores. Y de hecho, pues como ustedes seguramente estarán sospechando, a María no le sirvió de nada el terminar en ese convento. A pesar del tiempo que transcurrió en este sitio, rezando, buscando aliviar el dolor, la verdad es que ella no pudo superarlo, no pudo dejar atrás el pasado. Por ello, y tras varios meses, tras varios días, varias semanas, al final decidió que ya era suficiente. Se rindió al dolor, salió al patio del convento y, acercándose al árbol de durazno que se encontraba más cerca de la edificación, colgó una cuerda de una de las ramas de este árbol, se aseguró de que estuviera bien afianzada, la ató a su cuello y acabó con su existencia. Sí, lo cierto es que a veces este tipo de situaciones pueden resultar en finales bastante tristes y muy
muy pesarosos para la familia. No obstante, este no es el final de la leyenda. Tras la partida de María, el lugar se volvió ahora sí que la última morada de la mujer, porque las monjas decidieron que ahí colocarían su lápida, su cuerpo, con la idea de simplemente dar por cerrado este capítulo de su triste historia en el convento y de olvidarse de ello, de simplemente dejarlo pasar para dar cabida a otras reclusas, a otras historias, a otras formas, ¿no? de llevar esta vida de celibato. No obstante, aproximadamente un mes después de la muerte de María, las monjas empezaron a notar ciertos detalles un tanto peculiares en el ambiente, medio extraños, cosas que antes no estaban. Algunas monjas juraban que cuando salían en la noche al patio para poder trasladarse de una edificación a otra, en cierta zona donde justamente se hallaba este árbol, bueno, se podía ver una figura medio vaporosa vagando por ese árbol, por donde estaba ese árbol, y trasladándose de un lugar a otro, de la lápida al árbol y de regreso en la madrugada. De hecho, algunas incluso juraban que al estar por la fuente, que se encontraba muy cerca, por cierto, del mismo árbol, podían llegar a notar ciertos detalles un tanto extraños en el agua. Por supuesto, los detalles les llamaban la atención, terminaban por inclinarse en la fuente y, mientras veían su reflejo, terminaban haciéndose para atrás, completamente sorprendidas y en algunos casos incluso gritando, aterradas, porque el rostro que veían y que se reflejaba en esas aguas no era el suyo, era el de María. El terror provocado, lógicamente, hizo que con el pasar de los años y las continuas apariciones, bueno, hizo que las mismas religiosas empezaran a volverse supersticiosas y a tomar sus precauciones. Así es, incluso estas mujeres de fe tuvieron que ofrecer toda clase de rezos, de misas, de ofrendas para alejar aquel espíritu que se empeñaba en atormentarlas. Ojalá hubiera resultado. Temo decir que no. Al final pasaron los años y de hecho todavía hoy en día se dice que las apariciones continúan en lo que antes era el antiguo convento de la Concepción. Los hermanos de María, lo que se sabe de ellos es que después de que ambos la enclaustraron, bueno, empezaron a caer en malos pasos. Parece ser que lo que ocurrió con la hermana, el episodio tan doloroso, también los marcó a ellos, porque no pasó mucho tiempo después de lo ocurrido con María que tanto Alfonso como Gil terminaron partiendo de este mundo de una forma bastante violenta. Por lo que cuentan las personas que viven por la zona, bueno, se dice que ambos hermanos se vieron envueltos en una revuelta en donde los dos terminaron siendo juzgados y sentenciados a morir. En cuanto al novio, al tal Arrutia, bueno, algunas personas con malas intenciones o que esperan que de verdad haya pagado sus pecados, dicen que el tipo este fue buscado y eliminado por la misma aparición de María. Dicen que lo estuvo atormentando, que lo siguió por un mes completo antes de acabar con él por completo.
De hecho, algunos comentan que por eso mismo se tardó la aparición de María un mes en empezar a mostrarse dentro del convento, porque su afán, su búsqueda de justicia era más fuerte que su deseo de descanso o de simplemente volver al último sitio donde había estado. En fin, podríamos decir que eso último son rumores de la época y de hecho ya no queda ningún registro acerca de Alfonso, de Gil, de la misma María. Ya no queda nada. Lo único que queda es esta leyenda y la advertencia de los mayores, quienes dicen que hasta la fecha debes de tener cuidado con el fantasma de la monja que todavía ronda los pasillos del convento. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Al final les dejo esa pregunta y cierto cuestionamiento. ¿Ustedes están dispuestos a descubrir la verdad en torno a esta leyenda? Tengan mucho cuidado, porque a veces hay ciertas apariciones las cuales no quieren ser perturbadas. Y si nosotros presionamos demasiado, bueno, podría decirse que nuestro futuro podría empezar a empañarse. Entonces, mucho cuidado. Que tengan una excelente noche. Disfruten de ella y hasta luego.